Vamos a ir al living porque mañana empieza el proceso judicial por el caso Bugato. Gracias, buenas tardes, ¿cómo les va? Mauro, ¿podés actualizarnos para que todos entendamos de qué vamos a estar hablando mañana? Bien, a ver, una historia que tiene que ver con un policía que fue víctima de un asalto cuando estaba en una caravana con su familia y en ese contexto dispara. Él dice para evitar el robo, lo hace varias veces, si no me falla la mente, 8 veces, y uno de los tiros le pega a Lautaro Bugato, que estaba en la puerta de una casa. Era futbolista Lautaro y muere. Una instrucción que hizo el fiscal Juan José Baello de Lomas de Zamora con el juez de garantías Gabriel Vitale, que entendieron que se trataba de un homicidio simple, que no tenía atenuantes esta reacción del policía, que ante lo que él suponía un robo violento empezó a los tiros en plena calle sin medir las consecuencias de que podía haber otra gente en el lugar que no fueran solamente los asaltantes que aparecían en escena. En el medio mata a un muchacho que no tiene nada que ver con el asunto. Bueno, pero nada de nada que ver. En el medio, la familia del policía, yo entrevisté varias veces, intentaron instalar la idea de que Lautaro era parte del grupo de asaltantes. Lo hicieron públicamente en distintas entrevistas que dieron. Lo concreto es que ahora llega el momento de la verdad con el debate, el juicio que se hace desde mañana en los tribunales de Lomas de Zamora. Bueno, sus familiares están acá. ¿Cómo les va? Gracias. ¿Qué esperan que suceda a partir de mañana? Mañana llega un momento clave, muy importante para nosotros, ¿no? Porque no solamente tuvimos que soportar el asesinato de mi hermano, claro, sino también las irregularidades cometidas a posterior. Y vos recién te referías a las declaraciones de ellos. Cometieron, a partir del minuto 0, se empezaron a suceder una infinidad de irregularidades, por ejemplo, no acordonamiento del lugar del hecho, para que trabaje un perito planimétrico, se puedan levantar los registros de las vainas, el ocultamiento de un testigo clave por parte de la policía al fiscal. Estando en la comisaría, la policía empieza a hacer una pseudointeligencia, ¿no? Y ver quiénes habían sido los que habían visto la situación. Para tratar de proteger al colega. Exactamente. Entonces, cuando llega al fiscal a la comisaría, de los 4 testigos importantes, ¿no?, que había, testigos del hecho, le presentan 3. O casualidad, el testigo clave no se lo notifican nunca. Pero al testigo lo subieron al primer piso y le simularon una declaración. Imagínense que es mi primo quien vive enfrente de mi casa y cruzando la calle es el testigo clave y ve toda la secuencia. El hecho ocurrió efectivamente, pero Benítez nunca fue agredido. Con disparos. Con disparos. ¿Existió un robo? Existió un arrebato, existió la caída de la moto y dicho en el pasaje de sus declaraciones y dicho por los testigos, a partir del primer disparo, los individuos que estaban desarmados comienzan a correr. Él dispara 2 veces de su vehículo, se baja y efectúa en zigzag 5 disparos más, ¿no? Uno le pega a Lautaro, que estaba en la puerta de tu casa, de la casa de él. En la puerta de mi casa, en diagonal, más o menos 40 metros. Mi hermano estaba subiéndose del lado del acompañante, estaba manejando un amigo nuestro, Pablo, porque mi hermano ese día estaba cansado, había entrenado y no tenía ganas de manejar. Y ellos están ajenos a la situación y espaldas, porque la situación se estaba cometiendo detrás de ellos, ¿no? Nunca agarraron, por lo menos en lo que me acuerdo, nunca agarraron a los ladrones que arrebataron e intentaron robar la moto a un familiar de este policía. Era una caravana que iban 2 autos, creo, y una moto con varios familiares del policía David Benítez. ¿Es exactamente así? ¿Nunca encontraron a los delincuentes o hubo algún detenido? Hubo supuestamente alguien identificado, pero nunca se lo pudo involucrar con la situación. También ellos en las primeras declaraciones que hacen, y tiran la versión del enfrentamiento, como es clásica cuando hay un caso de... Sí, que viene el tiro del otro lado primero. Exactamente. Sí. Benítez nunca se identifica como policía, porque partamos de la base que si él hubiera cumplido el protocolo que indica, el protocolo de actuación policial, quien está involucrado en una situación cuando escucha alto policía se da la fuga y quien no está involucrado se queda en el lugar. Él eso no lo cumple y de hecho ni siquiera tira un disparo disuasivo o que alerte la presencia policial. Efectúa 2 veces disparos de adentro del vehículo, se baja y efectúa una ráfaga en zigzag, ¿no? Y siempre con esa actitud, ¿no?, de criminal. Ellos tiran la versión del enfrentamiento y en la comisaría lo que hacen es
la comisaría segunda de Bursaco entrega de manera irregular el vehículo a la mujer de Benítez, sin orden judicial, ¿no? Ahora, cuando el fiscal Baello detecta esta situación, manda a allanar la casa de David Benítez y el auto aparece con impactos de bala. Espera que te quiero preguntar. Sí. No, para sacarte un poco y para que la gente entienda, nosotros lo entendemos también, pero evidentemente hay que humanizar la historia. Y tu hermano era un deportista que soñaba con llegar a lo más lejos del fútbol, que era un muchacho joven. Háblame de él, háblame de tu hermano. Mi hermano era un pibe impresionante. La verdad que no solamente era mi hermano, sino también era mi amigo. Y era un pibe con vocación deportiva ya de chiquito. Él corría en BMX a los 4 años, siempre dejó de correr en BMX y se dedicó al fútbol. Y era un pibe, no sé, si capaz que yo soy muy subjetivo siendo el hermano, ¿no? Pero habla de quién era mi hermano, si uno ve en el Facebook lo que pasó, los comentarios que hacía la cantidad de gente que siempre nos acompañó en las movilizaciones, los amigos del barrio, los amigos del club. Y mi hermano era un pibe bárbaro, un pibe increíble, un pibe que, mirá, cuando me llaman para notificarme esta situación, nunca pensé que me iba a encontrar con esa realidad. Cuando me dicen, venía a la clínica, que pasó algo con tu hermano, que le pegaron un tiro. ¿Cómo que le pegaron un tiro? Lo primero que pensé fue, no sé, se habrá metido algún problema de pollera, básicamente. Claro. Jamás me hubiera imaginado, nos hubiéramos imaginado esto. Una cosa así. No, para nada. Para nada, porque era un chico, en principio, que no era violento, un chico muy solidario, pero más allá de todo eso, yo siempre digo de las características de cada uno, no había justificación alguna para esto fue una barbarie, porque no solamente terminamos con el hecho de la muerte de Lautaro, digamos, que si bien se produce en el sanatorio, él cae al lado del auto, se desploma, y este tipo estaba a 1 metro. Yo, por supuesto, que hasta ese momento no sabía que era un policía, tampoco se me ocurrió, ni se me cruzó por la mente atacarlo. Para mí la prioridad era mi hijo. Sí, la vida, obviamente. Pero esto marca de alguna manera un perfil de alguien que, sabiendo la brutalidad y la gravedad del hecho, ni siquiera se desprende de su arma, sino que sigue empuñando el arma, amenazando a los demás. Era como que estaba en un procedimiento. Esto es lo que realmente me impactó y no puedo quitarme de la cabeza, ¿no? Esa actitud de saña, de perverso, de decir aquí mando yo. A uno de los amigos de mi hijo, que es el que iba a manejar el auto esa noche, le dice, el amigo de mi hijo le dice, vos le pegaste un tiro a mi amigo, y él le contesta, lo voy a decir suavemente, cállate HDP, porque te pego otra voz. Es decir, él conocía, él sabe muy bien lo que hizo, porque no se puede. Nosotros vivimos en una avenida que es una ruta. No sé, la mujer dice, a 30 metros me di cuenta de lo que iba a pasar. Y pone a su hija como carne de cañón. ¿Qué mujer? ¿Cómo la es esposa eso? de Benítez. ¿La esposa de Benítez? Claro, que desde el auto, porque iba el auto de Benítez y la hermana de Benítez y su hija de 12 años en una moto a las 2 menos 20 de la mañana sin casco. Quizá esto para el tribunal o para el común denominador no tenga importancia, para mí sí la tiene, porque él aclara siempre que iba custodiando a su hija. Digo, o yo me pregunto, ante una cosa así, perteneciendo a la fuerza, yo me adelanto y doy la voz de alto, porque él mismo reconoce en la causa que ante el primer disparo estos chicos ya no estaban más. Entonces lo que yo pregunto, miles de veces me hice esta pregunta sin respuesta, ¿a qué tiró? Claro. ¿Tiró a todo lo que andaba, a los bultos que veía? ¿Se le hizo informe psiquiátrico este hombre? No, Benítez? pero él ya tuvo un hecho de violencia. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué tipo? ¿Cómo fue? No lo pude saber, porque yo en su momento lo googleé y sé que tuvo una probation justamente por una actitud violenta. Y ahora llega en libertad al juicio. Llega en libertad, mire, por un fallo bochornoso de la sala número 2.
que está compuesta por los jueces Soukup, Pablo Little y Díaz Ferrer, que ya está jubilado, felizmente. Porque si yo le digo que en ese fallo de, creo que 1 hoja y media apenas, a mi hijo se lo nombra permanentemente con el apellido Bugallo, ¿no? Creo que nos está diciendo todo. Esa fue una Ni siquiera está bien escrito el apellido. No, de cortar y pegar. Nunca se tuvo en cuenta o se valoró nuestras declaraciones. ¿Cuál fue el argumento para escarcelarlo camino al juicio? ¿Cuál fue el argumento de los jueces para decir que merece llegar en libertad al juicio? El exceso en la legítima defensa. Dan por acreditado la existencia de los disparos por parte de los asaltantes. Exactamente, pero Mire, esto no constan las pruebas, no hay pruebas, no existen pruebas. De hecho, la irregularidad del auto es una manipulación de la prueba que la intención que tiene es acreditar la versión o la estrategia que ellos quisieron plantear de entrada. Según tu teoría, le dan el auto irregularmente para que aparezca con origen. Exactamente. Sí, y voy a dar un detalle. Digo, esta situación, el doctor Lucio de la Rosa, que entiende en la causa, a los 2 días ya se estaban haciendo las denuncias y las presentaciones correspondientes a estas irregularidades. Uno de los daños que tiene la óptica, ¿no? Tiene un agujero hecho en una de las ópticas y cuando se hizo el peritaje oficial, porque hay fotos que tomó la brigada en la comisaría y que esas se adjuntan a la causa, que indica que el auto estaba intacto, tiene un agujero en un vidrio y esa bala nunca se encontró adentro de la óptica y ni siquiera esa bala llega a pasar de lado a lado, no se aloja en ningún lado. Es como que una bala que desaparece, según la versión de ellos, ¿no? Desaparece ni bien impacta en el vidrio. Claro. Y eso físicamente es imposible que ocurra una cosa así. Por si recién llega, usted le contamos que el hermano de quien está hablando ahora era futbolista. Era futbolista, no tenía ningún tipo de antecedente penal, estaba en la puerta de su casa y recibe un impacto de bala de un arma policial, que supuestamente se defendía de las agresiones de unos ladrones que le dispararon y él también disparó. Lo que se va a tratar de acreditar en el juicio que empieza mañana es si efectivamente ese enfrentamiento existió. Y la verdad es que si existió o no existió, por lo menos para la familia, de poco vale porque, importa, claro. Porque ya está muerto. ¿Dónde estaba jugando Lautaro? Porque ahí vemos fotos de Banfield, pero ¿estaba jugando en dónde al momento del crimen? Como Lautaro ya había hecho un tiempo largo en la reserva de Banfield, o sea, era un jugador iba a ser un jugador de primera. Sí, en junio subía. 15 días posterior al hecho, mi hermano estaba por debutar en primera. Ya estaba confirmado. ¿De qué club? Club Atlético Banfield. Ah, de Banfield. Iba a jugar en Banfield. Debutaba, él era jugador de Banfield a préstamo en Tristán Suárez. Él se había ido a préstamo a Tristán Suárez porque me dijo, un día hablando, me dice, mira, mamá, yo ya hice la reserva, le dejo lugar a otro, me quiero ir a un fútbol más agresivo, prepararme bien. Bueno, se va a Tristán Suárez, que era el único lugar que Banfield lo dejó ir. Había un convenio y lo dejaron ir. Pero lo llaman nuevamente de Banfield, lo llama el director técnico de la reserva, Wenzel, y en su momento el presidente, que era Carlos Portel, y le dijeron, bueno, Bugato, usted en junio va a debutar en la primera, de manera que... O sea, 15 días antes del debut en primera lo mató. Sí. Y él tenía 20 años cuando lo asesinaron. 20 años, sí. Qué bárbaro. El 6 de mayo fue el asesinato y el 4 de junio Lautaro hubiese cumplido los 21 años. Y yo también lo que quiero mencionar, que me parece importante, ¿no? Que acá hay otros daños, además de lo terrible y lo inconmensurable que es la muerte de un hijo, que son los daños de lo que se provocó sobre los hermanos. Lautaro tenía una hija de 2 años que queda sin su papá. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta y nosotros realmente estamos muy agradecidos también a los medios, porque generalmente pasa con estos temas que quedan en el olvido, que la gente o el común denominador se queda con la muerte y no lo que pasa a posteriori, y que es muy importante señalar la corrupción que existe en la policía de la provincia de Buenos Aires. Mire, el día del hecho vino el jefe de la policía bonaerense, Maskin, a mi casa. Serían las 4 de la tarde. A Lautaro se lo empezaba a velar a las 7 de la tarde en Banfield. Entonces me dice que se pone a nuestra disposición, que le pida lo que necesite. Le digo, mire, yo lo único que quiero es que esta causa
sea transparente y que no haya corporativismo al cual nos tienen acostumbrados. Eso es lo único que pretendo. Esto fue a las 4, a las 7 se había entregado el auto. Nosotros vivimos 2 años de calvario hasta que tuvimos que poner 8 cámaras. Porque habíamos puesto un pasacalle en la vereda de enfrente a mi casa y pasaba la policía, se paraba debajo del pasacalle a tocar bocina. Una Su provocación, sirena. sí. Claro, claro. Siempre hubo provocación, siempre. Y tratar de intimidarnos, ese era el objetivo. Bajar de un central. auto, tomar a un testigo, bajar con el arma, testigo que está en una esquina, que aparentemente ahí lo ven solo, no estaba solo, pero en ese momento sí. Y preguntarle con el arma, empuñando el arma, ¿no sabés de qué fecha se dejaron de, o se empezaron a fabricar los Peugeot 206, que ese era el auto de Lautaro? A ver, anda a una agencia. ¿Qué Sí, esperan para el juicio? Por lo menos mi última pregunta. ¿Qué esperan a partir de ahora? Yo espero que se lo condene con la pena máxima y que la muerte de Lautaro siente un precedente, que haya un antes y un después, y que alguien, cuando fuera a cometer un hecho como este, lo piense. Gracias, gracias a los dos. Muy ¿Sabe amables. cuántas veces escuché eso? Sí. En 20 años de carrera. A mí me Seguro. gustaría Sí, decilo. destacar una situación que 2 meses antes de cometer el asesinato de mi hermano David Benítez había recibido en la policía de la provincia de Buenos Aires un curso de uso protocolar de arma de fuego y derechos humanos. Y este dato a mí me lo dan en la comisaría, el jefe departamental Perillo y el comisario Perea, también garantizándonos la transparencia de la investigación, y que de hecho y las irregularidades todas fueron tendientes a beneficiarlo. De hecho, no tiene valor probatorio, pero Benítez las 3 veces que declara 3 cosas distintas. Primero, que a mi hermano no lo ve. Segundo, que mi hermano era uno de los delincuentes. Y sí. tercero, en una declaración dice que él dispara al piso y termina diciendo que él dispara en línea recta y al pecho. Bien. Gracias, Vamos a Gracias seguir a ocupándonos ustedes. Vamos a del seguir el tema. juicio. Muy Gracias. amable. Le muy amables. agradecemos. Gracias.